libro de Hechos de los Apóstoles. Gracias, Juli. Y estuvimos hablando acerca de el inicio, dimos una introducción acerca del libro de los Hechos y hablemos de la promesa del Padre, que la promesa del Padre no era otra cosa que ser investidos del poder de lo alto, y eso implica ser llenos del Espíritu Santo. Y nos detuvimos en el capítulo 1 y en el verso 8. La clase anterior está en el WhatsApp de la iglesia, pero si alguien luego tiene alguna pregunta, alguna duda, algo respecto al libro de los Hechos, pues paramos la clase. Y la cuestión es aprender algo más, porque mientras aprendemos algo más de la palabra de Dios, nos acercamos un poquito más al Dios de la palabra. Yo siempre digo y defenderé que a Dios se le conoce a través de su palabra. En la oración vivimos cosas que no vivimos, que jamás viviremos, son irrepetibles. Orando, yo muchas veces, hermanos, en la casa, hoy digo porque hoy no ha sido así. Hoy he tenido un tiempo para preparar, revisar. Señor, lo que digo, quiero decirlo con la mayor reverencia, hablo de tu palabra, pero hay días, hermanos, que estamos buscando al Señor, sé que te ha pasado, y muchas veces buscando al Señor en la casa, te cuesta levantarte para venir al culto. Yo no sé a cuántos les ha pasado eso, pero a mí alguna vez me ha pasado que luego vienes al culto y sigues gozándote. Pero en la oración vives cosas y tienes momentos en la intimidad que son irrepetibles. Eso no hay ninguna duda. Pero a Dios se le conoce a través de su palabra. Y hoy vamos a conocer un poquito más. Hoy la segunda clase se llama el sustituto de Judas. Capítulo 1 y el verso 8 fue el último versículo que nosotros hablemos. Vamos a seguir, vamos a retomarlo ya de entrada, capítulo 1, verso 9, que sirva esto como introducción. Y me encanta porque dice la palabra del Señor, dice, y habiendo dicho estas cosas, cuando Jesús los había reunido allí y les dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra. Después de decirles eso, después de decirles, llega el Espíritu Santo. Ahora Él dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le cubrió de sus ojos. O sea, imagínate, Jesús los tiene allí en el monte, les lanza el mensaje, se retira un poco de ellos y de pronto empieza a elevarse, viene una nube y le oculta a los ojos de los que estaban allí presentes. Había allí una multitud y de pronto Jesús es envuelto en una nube, le ven, una nube llega, le envuelve y dejan de verle. Y Jesús, por última vez, ante los ojos de todos aquellos, después de haberse presentado durante 40 días, mira, tengo preparado un estudio que es el de la resurrección, con una alabanza que intentaré que el coro se la aprenda, porque va a ser eso, el estudio va a ser un trozo de predicación y una alabanza que es un mensaje de la resurrección. Y va a ser precioso. Esa fue la última vez que Jesús se oculta. Fíjate, Jesús ocultándose a los ojos de la gente. De Jesús yo aprendo que hay que saber cuándo aparecer, pero también hay que saber cuándo desaparecer. Mira, Jesús, desde el momento que Él llegó a esta tierra, lo que Él quiso pasar es desapercibido. De hecho, ¿dónde nació Jesús? En un pesebre. Más desapercibido imposible, en un establo.
con animales. Lo normal es que un rey naciera en un reino y que se anunciase su nacimiento. A él no, él pasó desapercibido, oculto ante los ojos de la gente. Sin embargo, hubo una cosa que no pudo evitar. Aunque él quiso ocultarse de los ojos de la gente, cada vez que él aparecía, era la llamada de atención de todo el mundo. Él nunca quiso buscar publicidad, pero cada vez que pisaba un lugar, él era la causa de esa publicidad. Él nace en un establo, en un pesebre, tiene que pasar desapercibido, pero cuando llegan los pastores, ya no miran a los ángeles, ya no miran a la estrella, no miran a nada. Cuando él llega allí, los ángeles, con su brillo, su esplendor, su hermosura, pasan a un segundo plano y un niño envuelto en pañales es el protagonista. Cuando él tiene 12 años, aparece en el templo, pero fíjate, la última vez que se le ve a Jesús es en Mateo capítulo 1, verso 18, creo que es, o 22, dice, y entrando los magos adoraron al niño. Dicen que aproximadamente Jesús podía tener ahí entre 1 y 2 años de edad. La Escritura no da detalles de su infancia. Lo único que dice la Biblia es que a los 12 años se le ve en el templo y dice que se sorprendían no solamente de sus respuestas, de sus preguntas también. Se quedaron, porque un niño de 12 años las preguntas que hacía no eran normales y las respuestas que daba tampoco eran normales. Y desaparece y hasta los 30 años no vuelve a aparecer. Entonces, Jesús no buscaba ser el protagonista hasta el momento en el que él tenía que mostrarse al mundo. Él estuvo en un segundo plano. De hecho, miren, hay que ser muy espiritual como Juan, hay que ser más espiritual como Jesús para ser bautizado por él. Juan era cuando Jesús tenía 30 años, Juan era el profeta del momento. ¿Nunca se han preguntado por qué Jesús y Juan no predicaron juntos? Si luchaban por una misma causa, ¿no? ¿Por qué no predicaron los dos juntos? Yo un día me hice la pregunta, ¿por qué Juan y Jesús no predicaron juntos? Si Juan, mira, llevó el corazón del pueblo, lo quería acercar a Dios, pues ya está Jesús ahí con él, sois parientes, os conocéis, predicar los dos juntos. ¿Sabes por qué no predicaron juntos? Porque Juan era un profeta. Y un profeta fue el último profeta del Antiguo Testamento. Un profeta habla el mensaje del Padre inspirado por el Espíritu Santo. Mientras el Padre habla por la boca de Juan, el Hijo no habla. Si llegan a predicar Juan y Jesús, predica el Padre y el Hijo a la vez. Y los que le oyen, algunos podían elegir a Juan y otros podían haber elegido a Jesús, porque Juan tenía sus seguidores y sus discípulos. Pero mientras el Padre habla, el Hijo guarda silencio. Dice la Biblia que se marcha a ciudades de tinieblas y dice que la luz resplandeció. Y hasta que Juan el Bautista no muere, Jesús no comienza su ministerio. Porque mientras Juan vive, el Padre habla. Y mientras el Padre habla, el Hijo guarda silencio. Ese es el orden y el misterio de la Trinidad. Por eso Juan y Jesús no predican juntos. Jesús nunca buscó ser el protagonista, pero cada vez que aparecía, él era la llamada de atención de todos. Pero cuando Jesús apareció, hizo lo que tenía que hacer y en el momento de desaparecer, también supo desaparecer. De Jesús tenemos que aprender a aparecer en el momento justo y saber desaparecer en el momento justo. No siempre somos los protagonistas. A veces Dios te usará en una forma visible y a veces Dios te usa de una manera invisible. A veces ves la mano de Dios de manera visible y todo el mundo lo ve, y a veces Dios pone su mano sobre ti de una manera. Mira, en los milagros de Elías hubo milagros que fueron visibles. Elías habló y el cielo se cerró. Pero hubo milagros que hizo en lo oculto. Con la viuda de Sarepta, solamente una mujer lo supo. Entonces no esperes que Dios te use siempre
en lugares públicos. A veces Dios también te está esperando en los lugares secretos para que allí veas su mano. Se ocultó a sus ojos y dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que se iba, he aquí se pusieron con él dos varones con vestiduras blancas, que esos son ángeles, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera que la habéis visto hoy. Esto hace alusión a dos cosas. Número uno, la semana pasada hablemos de tiempo y sazones. Que era, cuando Dios hace algo, lo hace a su forma y a su tiempo. Pues esto es el contexto. Dios les estaba diciendo, yo voy a hacer algo que va a ser venir, pero no te voy a decir cuándo. De la misma manera que la habéis visto irse, yo voy a decir cómo va a venir. De la misma manera que se ha ido, volverá, pero no voy a decir cuándo. Por eso a veces Dios te dice cómo hace las cosas, pero no en el tiempo. A veces Dios no te dice ni cómo ni cuándo. Pero si Dios está actuando, no te preocupes, que tu causa en mejor mano no puede estar. Dice que este se marcha, haciendo alusión a que él regresa, y ahora, y aquí venimos con ese resumen, capítulo 1, verso 12. En las Biblias, ahí pone la elección del sucesor de Judas. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Qué te he visto así como muy...? Nada, ¿no? Esto era la pequeña introducción para llegar a esto. Miren, entonces volvieron a Jerusalén descendiendo del monte que se llama del Olivar. El monte del Olivar es el monte de los olivos, ¿vale? El monte de los olivos era muy grande, el cual está cerca de Jerusalén, camino a un día de reposo. Y entrando, subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Por qué es importante estudiar el libro de los Hechos? Yo sé, la iglesia del Campo del Ángel es una iglesia madura en el Señor, pero quizás hay gente nueva que a lo mejor no sabe esto que les voy a decir. ¿Sabían ustedes que Jesús tenía hermanos y hermanas? Jesús tenía hermanos y hermanas. Biblia, Mateo capítulo 13, verso 55 dice, está Jesús predicando, y claro, cuando Jesús predicaba las multitudes se agolpaban, la gente no sabía, venían a ver quién era, y unos dijeron, pero ¿quién es ese? Decían, hablaban de Jesús como alguien que no era normal, y unos hicieron así, le miraron, dijeron, ¿ese? Y dijeron, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Al menos tenía 4 hermanos. Y ahora vamos a hablar de eso. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Cuando Jesús nace, el nacimiento de Jesús fue un nacimiento, su madre era virgen, María era virgen, nunca había tenido hijos. Cuando Jesús nace,
La Biblia dice que mientras ellos estaban pedidos, desposada, José con María, se halló que había estado embarazada. Es decir, mire, cuando el ángel Gabriel le dice que el Espíritu Santo iba a venir sobre ella, al día siguiente se marchó a la casa de su prima. ¿Y sabes cuándo regresó? 3 meses después. Es decir, que la que se fue plana a contar a Elizabeth lo que Dios tenía destinado para ella, cuando volvió había pasado 3 meses. En 3 meses, un embarazo sí se nota. Pero es que José llevaba 3 meses sin verla. Cuando José la ve, y la ve así, más gordita de lo normal, José dice, yo estoy comprometida, estamos comprometidos, tú vas a ser mi mujer, yo llevo 3 meses sin verte, pero tú vienes más gordita de lo normal. Por eso es que la Biblia dice que José quería dejarla en secreto. ¿Por qué? Porque como la amaba tanto, José no podía dejar a una mujer así como así. Oye, mira, se me ha apagado el amor, ya no te quiero. José no podía hacer eso porque José lo apedreaban. No podía dejar a una mujer porque se le había acabado el amor. Dicho de paso, el amor no es un sentimiento. Eso de, se me acaba, ya no siento amarte. El amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Tú amas. Tú decides amar. Por encima de todas las cosas, tú decides amar. Es mayor que un sentimiento. El amor es una decisión. La amó. Y dijo, ¿qué? Es que si la dejo tengo que decir que yo no la he visto y está embarazada. Pero me la van a matar. ¿Y qué hago? Dijo, bueno, voy a intentar dejarla secretamente. Y en esa búsqueda, Dios mete un ángel en su sueño y le dice, no, José, mira, escucha, no la dejes, no te has sido infiel, porque lo que hay en ella es del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que José la recibe. ¿A quién le ha explicado el ángel que él es el Mesías? A una sola persona, José. Todos los demás, hasta el día de hoy, piensan que María le fue infiel a José. Hay algunas leyendas por ahí que dicen que mientras fue a la casa de Elizabeth, y esto lo dicen los judíos radicales que no creen que Jesús es el Mesías, perdónenme la expresión, les pido perdón por la expresión, acusan de que un soldado romano abusó de ella. Fíjate hasta dónde llegan las blasfemias de los judíos, que decían, no, si ha sido infiel. Por eso es que cuando Jesús está reprendiendo a los fariseos y les dice, porque si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y le dice Jesús, pero vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Saben lo que le contestaron? Le dijeron, mira Jesús, nosotros no somos hijos de la fornicación. Fíjate qué blasfemia, ¿eh? ¿Sabes por qué le contestaron así? Le dijeron, bueno, si tú nos dices a nosotros que nuestro padre es el diablo, tú a saber de dónde has venido, porque yo no soy hijo de la fornicación. Como diciendo, tu madre hizo ahí unas cositas que la gente lo sabe. Eso fueron lo que le contestaron los judíos. Fue una blasfemia, porque Dios no le explicó a todo el mundo lo que había pasado. Ahora, en el momento en el que tiene a Jesús, María, que estaba casada con José, tuvo más hijos. Algunos dicen que algunos de estos hijos, esto ya no es bíblico, algunos dicen que alguno de estos que he mencionado podía ser hijo de José, que José era viudo y que luego se casó con María, pero la Biblia no dice nada de eso. Y lo otro es que todos estos vinieron después. Pero bueno, ahí está la duda, que ustedes investiguen, porque lo más maravilloso es estudiar. Pero lo que sí sabemos es que Jesús en la carne tenía hermanos. Tú imagínate que tu hermano, que te han matado con él, yo tengo unos cuantos hermanos, no somos más, mira, mi hermano el Cachi, el Eli, el Rafa, yo, está mi hermana la Vanessa, la mayor, y la Lidia, la pequeña. Bueno, nos hemos matado, teníamos unas matanzas en la casa.
Yo quiero mucho a mi mamá, la quiero mucho porque me ha aguantado, porque yo estaba ahí medio endemoniado de pequeño. Y por eso la quiero hoy, de lo que me aguanta. Solamente ella me puede aguantar a mí. Tú imagínate que hemos tenido, pues como hermanos, y a los 30 años uno de los hermanos dice, yo soy el Mesías, el Salvador de todos vosotros. Sus hermanos no creían en él. Venga ya, ¿vas a ser el Salvador? De hecho, sus hermanos no creían en él. ¿Sabes cuándo creyeron en él? Lo mataron. Seguían sin creer en él. Porque es que era muy complicado. Es que había crecido con ellos. Habían estado en la misma casa, habían comido, se habían criado bajo el mismo techo, habían dormido en la misma casa. ¿Cómo vas a ser tú el Salvador, chache? No creían en él. Cuando le ven morir, lloran su muerte. Pero cuando le ven resucitar, entonces es que empezaron a creer en él. Cuando Jesús resucita, entonces sus hermanos dicen, es verdad, realmente él era el Mesías, y empiezan a creer en él cuando resucita. Mira si creyeron en él, que uno de ellos, ¿sabes quién fue? Santiago. Santiago fue el líder de la primera iglesia que hubo en Jerusalén. Santiago, ¿sabes quién es? ¿Cuántos saben que en el Nuevo Testamento hay una epístola que se llama la epístola de Santiago? ¿Quién la escribió? Él. Se convirtió tanto que ya él dice, Santiago, siervo de Jesucristo. No dice, Santiago, mi chache es el Señor. No. Dice, Santiago, siervo de Jesucristo. Reconociendo que Jesús, con el que se había criado, él era el Mesías prometido que Dios había prometido a Israel. ¿Sabes quién es otro de sus hermanos? ¿Sabes cómo se llamaba? Uno se llamaba Santiago y el otro se llamaba Judas. ¿Sabes quién es ese Judas? ¿Cómo se llama la penúltima carta? El libro número 65. Está Apocalipsis, es el 66. Uno antes, ¿la carta de quién? A Judas. Judas escribió luego una carta. La carta a Santiago y la carta de Judas las escribieron los hermanos de Jesús, que después de verle resucitar se convirtieron. ¿Alguna duda de esto? ¿Alguna pregunta? De sus hermanas la Biblia no habla nada. Y en el verso 15 dice, y estando en esos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, habían reunido como 120.000, y les dijo, varones, era necesario que se cumpliese la escritura, que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas, el que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte de este ministerio. La palabra parte de este ministerio se refería a los 12 apóstoles que Jesús había escogido. ¿Alguna duda? Hablando de Judas, con el salario de su iniquidad, ahora hablamos cuál fue su salario, adquirió un campo y cayéndose de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se desparramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que el campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir la lengua, el campo de sangre. Porque escrito está en el libro de los Salmos, sea hecha desierta tu habitación y no haya quien more en ella y tome otro tu oficio. Mira, vamos a aclarar aquí algunas cosas. Jesús escogió a 70 discípulos. Uy, pues yo creía que eran 12. Bueno, 12 eran sus apóstoles. Él escogió a 70 discípulos y los mandaba a predicar y a sanar enfermedades. Hubo un momento en el ministerio de Jesús que Jesús pasó toda una noche orando en un monte. Y cuando desciende y tiene ahí a 70 discípulos, Jesús dice, tú, Simón, de ahora en adelante serás llamado Pedro,
tú, ven, y tú también, y tú también, y Jesús escoge a 12. De 70 discípulos, Jesús escogió a 12. Jesús no se equivoca cuando escoge a los apóstoles, incluido a Judas. Hay por ahí una doctrina que es una doctrina que hace mucho daño. Hay gente que se la cree porque es muy bonita, pero una cosa es que sea bonita y otra cosa es que sea bíblica, Alfredo. De hecho, hay un libro que ha nacido de un evangelio, supuestamente que se llama el Evangelio de Judas, donde muestra que Judas fue elegido para ser el traidor porque él era el único de los apóstoles que era capaz de haberle traicionado. Y que por eso fue salvo. Fíjate la doctrina, que Jesús escogió a Judas porque era el único que podía decirle, entrégame, que no pasa nada, que esto es una cosa entre tú y yo, y luego seré salvo. Eso es una doctrina que hay, que en los últimos tiempos salió. Pregunta. ¿Cómo? Claro, no, pero estoy hablando de que hay una doctrina que cree eso. Jesús no se equivocó cuando escogió a Judas. Judas era el mejor, uno de los mejores apóstoles. Yo creo que si no era el mejor, entre los tres estaría. ¿Por qué? Mira si era respetado Judas, que ¿quién era el cajero? Era Judas, ¿no? El que llevaba todo el dinero. ¿Por qué es el cajero el tío Antonio? Porque la iglesia se fía de él, ¿no? Imagínense. No. Imagínense que el tío Antonio no tiene testimonio. Y que el tío Antonio empieza, se le ve en un sitio, se le ve en otro sitio y gastando mucho dinero. Y el tío Antonio no tiene un trabajo como para gastar tanto dinero. ¿Qué haríamos? Intentar quitarle la caja, porque no nos fiamos de él. Pero el dinero de todos lo suele ministrar a alguien que todos respetamos, ¿no? Bueno, pues el dinero de todos lo ministraba Judas. ¿Por qué? Porque todos le respetaban, porque nadie pensaba que Judas podía ser malo. De hecho, Judas no fue malo siempre. Lo que Judas estaba equivocado. Él tenía la idea de un Mesías que iba a establecer un reino, que los iba a liberar de la esclavitud de los romanos, y cuando él se dio cuenta, cuando Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, y él se dio cuenta que Jesús no iba a establecer un reino, le cambió el chip. Y dijo, bueno, ya que me he dado cuenta que él no va a establecer un reino, voy a sacar algo de ganancias. Y empezó a robar. Pero él era bueno. Una vez que él empezó a robar, Satanás entró a él, llenó su corazón y preparó todo para traicionarle, para matarle. Ahora, el diablo, el plan del diablo era, yo entro en él, hago que le engañen, le pongo todos en contra, que lo maten, así sepa. Y no sabía el diablo que aún él, ignorando todo eso, Dios ya había hablado del futuro de todas las cosas. Entre ellos tenía que haber un traidor. Eso lo profetizaba Salmos. Pero nunca se dijo que sería Judas. Ahora, Judas decidió ser el traidor, pero él no nació para ser un traidor. ¿Está clara la idea? ¿Sí o no? Cuando él traiciona a Jesús, le traicionó por 30 piezas de plata. ¿Sabes por qué le dieron 30 piezas de plata? Porque era el precio de un esclavo. Cuando Judas le dijo, oye, yo os entrego a Jesús, yo os lo entrego en bandeja, ¿cuánto me pagáis? Y dijeron los apóstoles, los fariseos, el Sanedrín, todo, dijeron, mira, vale el precio de un esclavo, no te pagamos más, 30 piezas de plata. Y dijo, vale. Fíjate en qué estima le tenía Jesús, el precio de un esclavo. Cuando Jesús muere y pasa lo que sucede en la muerte, a los siguientes días, él
en vez de arrepentirse, hubo un ataque tan diabólico que él decidió quitarse la vida. ¿Cómo se quitó la vida? Ahorcándose. ¿Cómo? Había dos formas de ahorcarse en el pueblo judío. Y pudo haber sucedido de las dos maneras. Fíjate cómo en la Biblia pudo haber sucedido de las dos maneras. Número uno, pudo haberse colgado en un árbol, la rama partirse y el árbol estar cerca de un precipicio y caerse. Esa es una opción. Pero yo creo en la opción número 2. La opción número 2, Jesús dijo, el que haga daño a uno de estos mis pequeños, ¿qué dijo? Voy a terminar. Que se ate una piedra a un extremo de una cuerda, el otro extremo se la ate al cuello y que con la piedra la tire al mar. ¿Y qué hace? Pues el otro va detrás. Mientras la piedra se hunde en el mar, el otro se hunde y muere ahogado. Otra opción era que eso, en vez de hacerlo al mar, se subió a lo alto de un precipicio, tiró la piedra y fue detrás. Por eso es que se desparramaron sus entrañas y aquel lugar fue comprado, al día de hoy dice, se llama el campo de sangre. En ese momento, como dicen los católicos, hay una sede vacante, hay un lugar vacío y ahora, la recta final, Edu, me acompañas. Hay un lugar vacío. Apóstoles tenían que ser 12. ¿Por qué? 12 es el número del gobierno humano. Y el 12 es muy importante para Dios en su plan y en su enseñanza. ¿Cuántas tribus hay? 12 tribus de Israel. 12 apóstoles del Cordero. La Jerusalén tiene 12 puertas y 12 cimientos. Y podríamos hablar del número 12, pero no quiero expandirme por ahí. Pero tenían que ser 12 para que fuera fuera un gobierno perfecto. ¿Y quién sirve? Me encanta la valentía de Pedro que entre 120 dice, escuchar, no os preocupéis, si ya lo decía la Escritura, el libro de los Salmos. ¿A quién se parece predicando? Claro, has estado 3 años con Jesús diciendo, como dice la Escritura en el libro de Isaías, y predicaba. Y como decía David en los Salmos, y predicaba. Cuando Jesús no está, dice Pedro, como decía el libro de los Salmos. Has estado 3 años con él. Te has pegado tanto a él que ahora ya empiezas a predicar como él. Tranquilos, que esto ya lo hablaba la Escritura, pero que hay solución para todo. Hay uno que tiene que ser escogido. Pero mirad, no puede ser cualquiera. Tiene que haber estado con nosotros desde el momento que Jesús fue bautizado, sus 3 años de ministerio, que le han visto morir y le han visto resucitar. Ese tiene que cumplir todos los requisitos. Se levantaría uno y Pedro le diría, no, tú no le viste bautizar, no, tú no sirves. A ver, alguien más, yo le vi morir, sí, pero tú le vistes resucitar. Sí, me lo han dicho, no sirves. Tiene que haber estado desde el principio, haberle visto bautizarse, predicar, morir, resucitar. ¿Quién? De los 120 había 2. Poneos aquí, dijo Pedro. Dice, echaron suertes. Y había uno que se llamaba, dice, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y dice, y la suerte cayó en Matías. Y cogieron a Matías, le dijeron, mira José, que Dios te bendiga, pero el Espíritu Santo ha escogido a Matías. Allí había 120. Se levantaron y dieron gracias a Dios. Si me sorprende la valentía de Pedro para decir, el Espíritu Santo me está usando a mí, necesita el Espíritu Santo a uno. De los 120, solo 2 cumplir requisitos. Y de los 2, solo uno ha escogido el Espíritu Santo.
la valentía de Pedro para decir: lo que yo digo, Dios habla por mi boca. Me sorprende su valentía. Más me sorprende la educación de los 120, que le dicen: Pedro, lo que tú dices, creemos que Dios ha hablado por ti. Entonces, ya que, mira, podrás estar en el lugar donde digas: Dios me está usando. Hay que ser espiritual para saber que Dios me usa y que Dios habla por mi boca, pero hay que ser espiritual para decir: lo que estás hablando, Dios está hablando por ti, y lo recibimos. Esa era la educación. Mira, el libro de los Hechos nos enseña educación cristiana, ética cristiana. Habló el apóstol Pedro y los 120 dijeron: bueno, si tú has dicho que es Matías, pues confiamos que Dios te ha hablado por tu boca. Hay que tener una iglesia ética cristiana para saber respetar cuando Dios habla por medio de un hombre. ¿Has visto el libro de los Hechos, la ética cristiana? Tenemos que ser tan sensibles para percibir que cuando Dios habla por medio de un hombre, poder recibirlo, como esos 120 dijeron: si has escogido a Matías, el Espíritu Santo lo ha escogido. ¿Y quién era Matías? Un desconocido. Estuvo con ellos. Vi a Jesús muchas veces, le vio desde el principio predicar, morir, resucitar. Ahí estuvo Matías, pero nunca se le menciona. Pero el Espíritu Santo estaba preparando su corazón porque le quería para ser el sustituto de Judas. Termino. Quiero que digáis conmigo esto: Dios siempre tiene un sustituto. Iglesia, a Dios no se le acaban los recursos. Esta enseñanza principalmente va dirigida para todos aquellos que nos creemos que sin nosotros la obra de Dios se para. Tengo una noticia: no existe ser humano en el planeta que pueda frenar la obra de Dios, porque Dios siempre tiene un sustituto. Donde Judas fracasó, Dios tuvo un sustituto, que es Matías, que triunfó. ¿Saben ustedes que de Matías no se habla nada? Pero la historia dice que Matías se fue hasta Etiopía a predicar el evangelio, y que de Etiopía se vino para acá. En Etiopía le pararon, le martirizaron, le golpearon, y cuando se recuperó volvió a Jerusalén y murió en Jerusalén. Ya está, no se dice nada más de Matías. Pero Matías fue contado con los 12. Aunque no se habla mucho, mira, se habla de Pedro, se habla de Juan, se habla del otro, de Matías no se habla nada. Pero cuando desciende la nueva Jerusalén dice: y vi 12 puertas y 12 cimientos, y en los cimientos el nombre de los 12 apóstoles del Cordero. En los cimientos de la ciudad santa no está Judas, está Matías, como el fundamento de la iglesia. Dios siempre tiene un sustituto. ¿Quién podía sustituir a Moisés? Dios levantó un Josué. ¿Quién puede sustituir a Elías? Que dijo: por mi palabra no llueve en 3 años y medio. Dijo Dios: amén, que no llueva. ¿Quién puede sustituir a Elías? Tranquilo, Dios levantó un Eliseo. ¿Quién puede sustituir a Esteban, el primer mártir, como veremos en este estudio? ¿Quién puede? Que entregó su vida, que mientras era apedreado dijo: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Perdónalo, Señor. Pues cuando el primer mártir desapareció, Dios levantó a uno llamado Pablo. ¿Quién podía sustituir a Judas? Dios tuvo un Matías. Caín mata a Abel. ¿Quién puede sustituir a Abel? Dios le dio a Set, que significa sustituto. Porque Dios siempre tiene un sustituto. Por eso el capítulo 1 cierra de esta manera: Dios no quiere sustituirte. Quédate con esto del estudio. Lo primero que te tienes que quedar de este estudio es:
a mí Dios no me quiere sustituir. Dios ha diseñado un plan para ti. Dios te quiere usar a ti. No quiere Dios sustituirte por nadie. Pero no rechaces lo que Dios te ha dado. Porque si pensamos que si no lo hago yo, no va a suceder, Dios siempre tendrá un sustituto. Pero la idea principal de Dios es usarte a ti. Eres tan especial que Dios lo que quiere que hagas no se lo quiere dar a nadie. Dice la Biblia, persevera hasta el fin para que ninguno tome tu corona. Hay cosas que Dios quiere que hagas tú, que no quiere Dios dárselas a nadie. Pero cuando te piense su genio, que si tú no das los estudios los martes, nadie está capacitado, entonces Dios un miércoles me dejará mudo. ¿Es clara la idea? Porque si yo no lo hago, Dios tendrá un sustituto y Dios levantará otro. Por eso no podemos creernos que somos únicos, esenciales, y sin mí no hay hombre que frene la obra de Dios. Pero eres tan especial que Dios te quiere usar a ti. ¿Cuántos han entendido el espíritu de la palabra hoy? Amén. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda?